tal, queridos hermanos y amigos? Pues agradecemos al Señor la ocasión de estar de nuevo juntos en su programa de Mesa Redonda. Realmente una bendición para nosotros compartir ese espacio con toda la familia de Enlace en el mundo entero, en el lugar donde usted nos esté sintonizando. Y por cierto, si es la primera vez que lo hace, siéntase muy bienvenida, muy bienvenido. Recordamos que es un tiempo que tenemos lunes, miércoles y viernes a esta hora y esperamos que disfruten el programa tanto como nosotros. Don Martín Guzmán. Gracias, hermano Guillón. Y hoy muy bien acompañados. Un milagro tener a hermano Víctor y a su señora esposa, porque como ha costado, ¿verdad? Así es que estamos agradecidos con Dios por tenerte acá. Primero las damas. Bienvenida, hermana. Muchas gracias, pastores, de verdad. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Esta linda oportunidad de poder compartir con ustedes y con todos los televidentes allá en casa que nos ven. Amén. Bueno, y que no dije quién era. En Costa Rica todo el mundo conoce, pero tal vez en un lugar de Iberoamérica donde nos estén viendo, se preguntan, ¿y quién es la hermosura? Bueno. Aleluya. Bueno, la hermosura es mi esposa. Un hombre que fue un músico conocido en este terruño en Costa Rica y que un día Dios lo llamó y Víctor tuvo un cambio radical y hoy lo tenemos como un adorador. Bienvenido a la mesa. Amén. Gracias, Pastor Martín, Pastor Gullón, mi esposita y a todos los televidentes. Pues bien es cierto, Dios me rescata del mundo del espectáculo. En el año 99 le entregué mi corazón a Cristo, vino un proceso de cambio, como hablábamos ahora, de cambiar la atmósfera de mi vida completamente. Lo que yo hacía en el pasado, que le cantaba al público, al mundo, cómo ser transformado para hoy día, pues poder alabar su nombre, exaltarle a Él y sobre todo atraer la presencia del Señor. Decir los nombres de los grupos para que la gente sepa con quién bailó. Exactamente, con quién bailó en Patapata, que lo grabé en el 85. Acá en Costa Rica es un país pequeño, pero con gran corazón y la gente fiestera de aquel tiempo. En los 80 con La Pandilla, el grupo La Pandilla, que era el grupo que iba a la élite, arriba, y en los 90 con el grupo La Selección, y ahí en el 99, por mis malas decisiones, mi vida estaba completamente en un hueco. Ahí yo clamé al cielo, yo dije, Dios, si tú existes, dame la oportunidad, y me la dio. No solamente, venía con un paquete completo, vea la bendición y la preciosidad que venía en ese paquete en el cual Dios me permitió a hoy día seguir haciendo lo que me gusta hacer. Y después cantar. de Patapata no volvió a meter la pata. Ya ahí ya no, porque bueno, empecé a entregar todo, a empezar de cero y decir, bueno, Señor, si tu palabra dice que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, yo le dije, levanté mis manos, perfecciónate en mí, nada más me basto en tu gracia y aquí voy. Y bueno, vino un cambio a mi vida y lo que fue Pandilla 80s, Selección 90s, se terminó para entrar en una etapa en los años 2000, para servirle al Señor ahora. Porque la experiencia de algunos fue un poco diferente. Se convirtieron al Señor, pero se mantuvieron en los grupos. Sí, hay unos que creen eso. Y yo sé que fueron muy atacados. Bueno, es que había un proceso. Pero era fuera de su forma de vida. Exacto. Es que ahí es donde si uno no entra en el proceso, yo digo así, amados, y lo digo abiertamente, si usted, viniendo del espectáculo, cualquiera que fuere, cantante o cualquier tipo de arte, que viene del espectáculo secular, si usted no se deja pastorear, está perdido. Usted tiene que dejarse pastorear. ¿Por qué? Porque el pastor le enseña a uno, a través de la palabra, pero cómo a poder conducirte en un mundo diferente, en algo que, Dios mío, ¿qué es esto? Yo no sabía orar, yo me acuerdo que yo no sabía orar, yo no creía en nadie, era un desorden en mi vida. Ahí fue donde yo me puse a escribir. Uno de los cantos primero, enséñame, Señor, porque yo le dije, pastor, ¿cómo hago para orar? Porque aquel ora y yo no puedo hacer nada. Y ¿cómo hago para creer de que esto me va a funcionar? ¿Cómo hago para vivir una vida plena en Cristo? ¿Cómo hago hasta para sembrar? Que no sabía nada de eso. Entonces me dice, pídaselo al Señor. Y yo, Padre, y empecé a escribir, Señor, enséñame a orar, a creer, a vivir. Ahí salió, enséñame a orar, enséñame a creer, enséñame a vivir. ¿Ves? Y así me dejé, digamos, nuevamente repito, me dejé ser instruido por la palabra primeramente, pero por un hombre de Dios y una mujer de Dios para aprender a quitarme todo lo que había aprendido, porque uno viene viciado, uno viene de ese mundo loco. Y no solo cuando viene de la farándula, todos venimos locos. Exacto. Y lo curioso es que después cuando recobramos el entendimiento nos dicen locos.
Pero está bueno. Nos hacemos más locos. Es una locura bonita. No, Más locos, pero más hay locos. algo que sí. Empezar a dar pasos de fe. Exacto. No, ahora, pero pasos de fe en rectitud. Claro, Porque hay gente que tiene mucha fe en cosas que no son verdaderas. correcto. No, pues yo te decía eso porque yo recuerdo, no solamente en el campo, digamos, de los cantantes y esas cosas, antes había mucho prejuicio y había mucho legalismo. Sí. Pues sí. Yo recuerdo el caso de un hermano, él era un laico, no era que era un pastor, no era un laico, pero le gustaba mucho la música. Ajá. Y él, recuerdo que tocaba una guitarra de 12 cuerdas. Ajá, ok. Sí. Ok. Y él, ¿verdad?, acompañaba a los cultos y él es muy entusiasta con los cantos y todo. Y su guitarra que era llamaba la atención por ser una guitarra De 12 de cuerdas. 12 cuerdas. Pero él trabajaba como salonero en un restaurante que había en el aeropuerto internacional nuestro. Ok. Entonces, claro, ahí como había un montón de gente, ¿verdad?, que llegaba a despedir o a recibir los familiares y todo. Y veían al hombre, ¿verdad?, sirviendo con su bandejita ahí. Sí, cafecito, sí, una malteada, sí, pero también, ¿verdad?, Aquella cuestión. otras cosas, ¿verdad? Ajá. La WhatsApp. Y entonces lo decía, hermano, usted tiene que arrepentirse y dejar eso, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que un cristiano esté sirviendo licor, cervezas y rones y esas cosas? Y lo fastidiaban al tipo. No, Y entonces me contaba a mí, ¿verdad? Porque éramos muy buenos amigos. Era mucho más grande que yo. Pero me hablaba y le digo, mira, si alguien te critica, pero te da un buen empleo, Está bien. venga, ahí, hacerle caso. O por lo menos considerarlo. Exacto. Si te ofrecen un buen empleo, un buen salario como el que Claro. vos te ganas aquí, pues entonces pensarlo. Yo Pues la gente es buena para criticar, Sí, pero no para resolver. Bueno, por dicha yo caí en buenas manos, por decirlo así, Sí. porque en aquel tiempo el que empezó a pastorearme a mí, el pastor de aquel tiempo, es el pastor Héctor Pérez. Él llegó y me dijo, deja que Dios achique el espacio del mundo, porque no era fácil. Yo venía desde los 8 años de edad en ese ambiente, que deje que achique el espacio del mundo y amplíe el espacio de Dios. Entonces yo le di esa apertura. Entonces él me permitió que fuera arrancando todo lo del pasado hasta que llegó, estamos hablando del 99, que le entrego mi corazón a Cristo, hasta el 2004. Pero, Ya- hermano Víctor, pero si hay principios que nos facilitan el camino. Dios sabía que nosotros con un cuerpo viciado, con una mente tan dañada, aplica en cada uno de nosotros lo que le dijo a Abraham. Yo tengo algo grande para ti, todo eso, pero tienes que salir, como dijo aquel pastor, en medio de la chusma. Tienes que salir en medio de tu tierra, de tu parentela, Parentela, de todo. porque si no, no vas a desarrollar tu fe. Claro. Y a veces cuando usted se siente solo, a veces uno dice, pero todo el mundo me abandonó. Es el proceso de Dios para que crezcamos en fe. Pero hay algo que yo quiero, porque si no se nos va el tiempo, y cómo la bendición de Dios, que Dios te trajo esta compañera tan linda, cómo fue que pasó eso. Cuéntanos un poquito, porque aquí nos gusta Ajá. investigar eso. Ok, resulta que Dios me lleva a un lugar, ¿verdad? Exactamente, que estoy seguro que fue Dios, para conocerla a ella, que fue en un karaoke. Ella andaba apartada del Señor, yo llego a ese karaoke que no quería entrar. Ese día yo la vi y me enamoré inmediatamente de ella, porque yo no quería ni pasar, ni entrar. Dije, ahora me ponen a cantar. Pero resulta que estaba ella ahí con un amigo. La quedo viendo y yo escucho una voz en lo profundo de mi ser donde me digo, ella es tu esposa. Yo me asusto porque andaba normal a esa hora, entre comillas, ¿verdad? No me había metido nada. Entonces, pero cuando ya empieza y la veo tan linda, empiezo a dedicarle las canciones. Y la mujer sabe cuando alguien está adulándola y la forma así muy sagaz de uno como un músico de años y todo eso. Y Una resulta- indirecta directa. Exacto. Exacto. Entonces ahí fue cuando ella estaba en un segundo piso, cuando el baño abajo, ella baja al baño, entonces yo quedo, aquí la agarro. Y cuando ella sale del baño se asusta porque ve esta hermosura, lógicamente por lo hermoso, ¿verdad? El tamaño. Entonces viene y le doy mi tarjeta y le digo, ¿cuál es tu teléfono? Ella me lo da
y empezó la persecución. En la persecución fue que me costó un año, resumiendo, de que ella me aceptara, porque lógicamente ella venía de un contexto de agresión también, y yo venía del contexto de mis malas decisiones, y también que me había quedado solo, de destrucción familiar en todos los aspectos, ¿ves? Por mis malas decisiones. Pero entonces ahí fue donde yo dije, Dios, dame una oportunidad de cambio, y te prometo cuidar esa oportunidad. Y cuando ya llegamos al entendido de hacer una pareja y contarnos qué nos había pasado a cada uno, ahí fue donde se presentó Dios de una forma muy linda, a través de un pastor, para decirnos de que Dios tenía un ministerio, de que algo poderoso y precioso para nosotros dos. Lo lindo es que primero se pone a cuentas a Dios, ella, la atmósfera en la casa cambió, yo seguía en lo secular, yo seguía con el grupo de la selección, pero ya mi vida empezó a cambiar, a escuchar a una mujer orando, la música cambió, todo cambió, aún yo trabajando para el mundo. Pero llegó el momento en que ese mismo hombre de Dios llega a la puerta de la casa a decirnos esto, y entonces por curiosidad yo dije, vamos a ver si es cierto que esto funciona. Claro, yo llegué a la iglesia los primeros días a criticar, que la música, que todo, que los diezmos, que las ofrendas, que esto, que aquí, el sonido no sirve. Que todo, criticando de todo, hasta que el Espíritu Santo, a través de este hombre de Dios, muy sabio, me invita a cantar. Y estoy cantando yo cara a cara, solamente una palabra, así yo con los ojos cerrados, porque me invita a cantar, pero digo, voy a mostrar quién canta. Solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. Y cuando me di cuenta, se me movió todo, se me puso, se me nubló todo. Y júntenlo, como dicen aquí en Costa Rica. No supe más, me desconecté. Cuando vuelvo en sí, yo decía, se me bajó la presión, y me decía ella riendo, ¿cuál presión? Viera qué feo que hacía, el Espíritu Santo lo tocó. Y ahí fue mi primera experiencia, y me di cuenta que con el Espíritu Santo no se juega. Yo dije, bueno, voy a dejarme, que es lo que hablé al principio, voy a dejarme, voy a aprender. Quiero llegar a ser como yo ya había visto espejos como un Rigoberto Amaya, que se había convertido 10 años atrás. Ya había visto a un Freddy Chacón, ya había visto por ahí a un Franklin Valverde, había visto a un Janito Pérez. Entonces dije yo, vamos a ver si esto funciona, vamos a ver si es cierto. Pero entonces yo me metí con Dios. Y en verdad, mi amor, yo empecé a renunciar a todo. Música secular, ofertas, hasta el día de hoy. Dije, no, nunca más. Empecé a cambiar mi vocabulario. Era un vocabulario muy vulgar, muy feo. Empecé a cambiar mi manera de conducirme. Empecé a dejarme, de verdad, ser guiado por el Espíritu Santo. Y para resumir, fueron del 99 al 2004 años muy duros, que yo tenía que entregar muchas cosas. Que lo digas, si fueron duros, hermana, cuéntanos. Sí, realmente fue un proceso bastante fuerte. Eso que decías ahora, pastor, podíamos sentir, porque Víctor tiene el encuentro con Dios, pero Víctor le dice al pastor, bueno, pastor, lo único que yo sé es cantar. Lo he hecho durante 40 y resto de años en mi vida, cantar. Y yo tengo mucha responsabilidad, ahora somos 7 personas, ¿verdad? 6 personas que están a mi cargo, ¿y cómo voy a hacer? Y entonces, pues Víctor tuvo este proceso maravilloso. Yo sabía lo que era que Víctor llegara de cantar secularmente y al día siguiente congregarse. Pero lo bueno fue esa permanencia que él tuvo. Y claro que recibimos críticas, mucha gente tal vez de pronto se dio cuenta que Víctor había entregado su vida a Cristo, pero que todavía habían contratos que cumplir. De hecho, nos pasó algo muy gracioso, porque Víctor lo contrataban mucho en los hoteles. Ya Víctor tal vez no salía tanto en la farándula, tomamos la decisión de que él hiciera algo más privado, precisamente porque estaba en el proceso de conocer del Señor. Y entonces, estando allá en los hoteles, ya Víctor, en medio de una canción secular, a Víctor se le salía espontáneamente, gloria a Dios, aleluya, imagínate, en medio de una canción secular. Entonces, cuando se hacía un corte en los sets que se hacían, pues de pronto llegaba alguien por ahí. Y entonces le decía, mire, escuché que a usted se le salió un aleluya ahí en medio de una canción secular. Y entonces le decía a Víctor, sí, y he escuchado que usted ahora es cristiano, que usted le entregó su vida a Cristo. Sí, yo le entregué mi vida a Cristo, lo que pasa es que yo estoy en un proceso. Y de pronto ahí alguien le decía, bueno, pero es que la Biblia dice
que la luz y las tinieblas no tienen que ver en nada, o que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Y entonces ahí eran los ataques. O un día que lo invitan la primera vez a ministrar a una iglesia, y de pronto quedaron en aquellos años, ¿verdad? Estamos hablando 90, 2000, ¿verdad? Que se hacían unas mantas grandes donde se promocionaba el baile, el concierto, y tal vez quedó ahí y no la quitaron. Entonces, se dieron cuenta que esa mantita estaba ahí, y él tan ilusionado que estaba de poder ir a ministrar la primera vez, y el pastor lo llamó y le dijo, usted no puede venir aquí porque unos hermanos de la congregación vieron que en la manta usted va a estar en un lugar secular. Y era algo que ni siquiera se habían informado bien, pero eso lo golpeó a él. Lloramos los dos, yo lo abracé, papá, no se preocupe, siga en el proceso. ¿Sabes por qué? Porque ese proceso tan maravilloso que Víctor tuvo juntamente conmigo nos dio un propósito, nos acercó al propósito que Dios tenía para nosotros, y ese proceso mató al artista. Víctor venía con mucho orgullo, con mucha prepotencia, imagínate, un artista de renombre, y Dios tenía que matar a ese artista y levantar el siervo, el hombre de Dios, para ser de bendición ahora, sin saber nosotros lo que nos esperaba, el llamado que teníamos, porque Dios nos juntó como matrimonio. El 18 de agosto de este año cumplimos 25 años de casados para su gloria, y no sabíamos lo que nos esperaba, que era un ministerio grandioso, poder andar predicando dentro y fuera de este país, dándole un mensaje a los hijos de Dios y a los que aún no conocen del Señor. Poder sembrar una semilla de esperanza, decirle que hay un Cristo que cambia, que hay un Cristo que transforma, porque nosotros somos evidencia de que los milagros existen. No había poder humano en esta tierra que pudiera cambiar mi vida y que pudiera cambiar la vida de Víctor. Fue un proceso de muchas lágrimas, pero ahora en este tiempo ustedes me preguntan, y me siento honrada, me siento muy bendecida. Agradezco a Dios por ese propósito, porque nos acercó al propósito, y ya no somos quienes éramos jamás. O sea, entonces, ustedes sí pueden hablar de la teología del sufrimiento, de que el sufrimiento, el fuego del sufrimiento te purifica. Claro, totalmente. Ayer hablaba mi hijo y del orgullo. Es que no hay que haber sido famoso para ser orgulloso. No, para nada. Ese es el ADN del diablo que nos quiso sembrar a todos. Claro, claro. Y el orgullo produce estupidez. Sí, totalmente. Y entonces venimos, y siempre con eso de considerarnos los mejores, aprovechar los dones que Dios nos da para sobresalir o para hacer negocio. Y se nos olvida, y ahora no estás hablando qué dicen las revistas de Víctor, en qué escala está, sino a cuántas personas he podido bendecir, he podido tocar, y llegar a ser alguien que adora a Dios. Y se pueden preguntar, ¿qué tiene que ver la adoración con la música? Nada, tiene que ver con la honestidad del corazón. Así es. Y con ser, porque corregime vos que trabajas en esto y te dedicas a esto, pero yo creo que una persona agradecida está a un paso de ser un adorador. Exacto. Pero un malagradecido le cuesta como partir piedra llegar a adorar, porque primero tiene que humillarse. Mira, porque hay cantantes y adoradores. Sí, totalmente. Porque yo lo que creo es que un cantante es el que tal vez repite una canción porque qué linda, o porque qué letra, o porque se acuerda de algo. Ese es un cantante. Un cantante es, digamos, lo tomo así, como que tiene una voz melodiosa, que tiene algo que atrae. Pero un adorador es el que conquista el corazón del que hace los milagros. A través de lo que sale del corazón, como decía el pastor. Claro. Exactamente. Entonces, yo lo dije una vez, yo antes le cantaba a un público, ahora me toca cantarle a aquel que hace los milagros, conquistar su corazón a través de, no una, porque hay, como decía ahora el pastor, un guitarrista que con su guitarrista humilde, pero que toca el corazón de Dios y que canta más o menos, por no decir feo, pero qué lindo saber de que Dios, que nos dio el talento para adorarle a Él, atraer esa presencia a través del corazón, porque esa es la diferencia. Y quiero recalcar que adorar es igual a servir. Claro, o sea, totalmente. No importa que no cante,
o sea, si vas a servirle al Señor, como sea, de la forma que sea, con el Sí. llamado que tengas, cualquiera que fuere, creo que eso es también adoración. Y también las muletillas que reinan ahí, porque es que el adorador tiene que llevar al pueblo a la presencia de Dios y él no ha entrado en tiempos. Wow. ¿Cómo? Sí. Porque la Biblia dice, como es el sacerdote es el pueblo. Sí, y totalmente. dice, lo que tengo, eso es lo que yo doy. Eso es lo que yo doy. Entonces, si no conoces el lugar santísimo, Ajá. estás varado, enclochado en el lugar santo y vas a llevar al pueblo al lugar santísimo. O sea, a veces se forza la teología y vienen las muletillas y quién vive y todo ese montón de bulla que se hace. De los atrios. Sí, porque hay iglesias que parecen el mundial, solo bulla. Claro. Y están esperando que alguien meta un gol, ¿verdad? Ay, Dios mío. Aunque sean autogol. Decime algo. Por ejemplo, decíamos un ratito que hay gente que canta. Ajá. Y canta bien. Ajá, correcto. Hay gente que canta bien. ¿Verdad? Porque tiene una buena voz, tiene buen oído, entona bien y todo. Pero nada más. Nada más. Después surgió una palabra que vos la manejas seguro muy bien. Salmista. Salmista. ¿Qué significa un salmista frente a un adorador? O sea que ya tenemos 3 categorías. Ajá. Cantante, salmista y adorador. Ok, el salmista, hasta donde yo entiendo, la palabra salmo son himnos, ¿correcto? No, Me pero corrige. no hablo Pero- desde el punto de vista, a ver, ¿cómo lo digo? Es que a mí, ¿verdad? Me suena como que esa palabra salmista la sacaron no sé de dónde, pero era más de mercadeo que otra cosa. Ok, bueno, pero marketing. vamos al contexto que yo entendí. O sea, si la palabra salmo es un himno o una canción escrita, como quieran, cantada, como sea, entonces yo creo que el salmista es el que escribe en las experiencias, a como yo veo un Salmo 40, la experiencia de David. Entonces yo digo, bueno, si a mí me pasó, qué sé yo, de que yo no me dejé, que Dios me quitara unas cadenas que tenía ahí, que todavía estaba arrastrando, entonces yo me puse a escribir como salmista, un himno que diga el rinconcito, que voy a encontrarme en el rinconcito con él, donde se libran batallas, se rompen cadenas, su amor me consuela. Se libran batallas, se rompen cadenas, su amor me consuela. Y todo lo malo se va de mi vida, llega lo bueno. Entonces, ese es el salmista, el que escribe. Así lo entiendo yo. Pero entonces, ok, soy un adorador, voy a adorar siendo un salmista y siendo primeramente un cantante. O sea, agarremos las 3 y metámoslas en uno solo para adorar al Señor, para servirle a Él, para cantarle a Él y que se mueva algo a favor mío primero, perdón, a través mío, perdón, pero para la gente. Así lo tomo yo como salmista. Ese es mi concepto. No sé si estaré equivocado. Sí, pero el cuidado que hay que tener porque se usan palabras para llamar la atención. Oh, eso es diferente. Un día una persona quería estar en el programa y que tenía la cancioncita. Ok. Una cancioncita. De buenas intenciones está lleno. El mundo. Y vino y le dimos la oportunidad y hicimos un programita. La cancioncita sencillita y nada más. Y como al mes vino Gullón y me dice, me encontré a esa persona en una iglesia presentada como la salmista. Oh. Entonces, a veces nos precipitamos y también la gente de las iglesias es muy emocional y se entrega muy fácil a cualquier cosa porque no ha entregado su corazón a Cristo. El que vive enamorado de Cristo no le compra cualquier mensaje a cualquiera. Pero es que a mí me llena más la palabra adorador. Adorador. Ok. Me llena más la palabra adorador. Y ya en el tiempo eso no fue, pero pensemos en un nuevo programa, Víctor. Y Claro que sí. No, pero que no termine el programa sin decir lo que vino a decirnos del congreso que tiene en un minuto. Ok, próximo sábado 18 de julio, Congreso Adoración Genuina 2026. ¿En dónde? En la iglesia Maranata en Paso Ancho, donde nos congregamos. Maranata San José en Paso Ancho, que son 600 metros al norte de la rotonda de la Guacamaya, pero que los que quieran asistir pueden contactarnos, escuche bien y apunte ahí, al 7236-7751. Repito, 7236-7751, que a partir de las 9 de la mañana estaremos el pastor Maynor Ceciliano, las
salmista Sandra Araya, en la banda Atmos, su servidor, con la plenaria también, músico versus adorador, cada uno pues con una plenaria, con el único fin de poder incrementar el conocimiento y el llamado de todos aquellos que tienen ese llamado para servirle al Señor. Listo. Gloria a Dios. Entonces, nos vemos en un segundo programa con Víctor y Flori y vamos a hablar sobre qué es un adorador. Nos vemos en la próxima.